Ya. Listo. Creo que habíamos llegado hasta este punto, ¿o no? A ver, ¿me hacen recuerdo? ¿O nos quedamos en el punto anterior que era preparación del concreto? Nos quedamos en transporte y colocación, ingeniero. Ya. Algunos aspectos de lo que quizás se me fue la clase pasada, para reforzar únicamente, es que en el preparado, por eso es que he aumentado en la clase anterior y no quiero que haya diferencias entre lo que digo a este grupo y lo que le digo al otro grupo para que todos estemos igual. En el tema de mezclado hablamos de una yarda cúbica. La yarda cúbica, si nosotros vemos cómo se hace la conversión a metros cúbicos, representa 0,76 de metro cúbico. Entonces, cuando mi capacidad del trompo, de la tolva de la mezcladora, tenga menor volumen que esta yarda cúbica, no le puedo poner que en este caso, con un trompo de 7 pies cúbicos, voy a solamente a mezclar 15 segundos, ¿no? Entonces, lo mínimo, hay un tiempo mínimo de mezclado. Entonces, todas estas cantidades que corresponden a trompos de 7, de 9 y de 11 pies cúbicos, lo mínimo que permanece la mezcla dentro del el tiempo de mezclado, a partir de que he entrado el último agregado, porque el minuto no lo puedo considerar cuando he echado el agua, ¿no? Entonces, primero echo el agua, después echo piedra, que hemos dicho, después entra el cemento y de ahí completamos todo el agregado, ¿no? Y a partir de que he echado el último balde de agregado, tengo que tomar un minuto de tiempo mínimo de mezclado. Que muchas veces en el trompo se puede quedar un poco más de tiempo porque mientras vienen con el buggy, cargan, se sigue moviendo, eso no le afecta. La otra pregunta que me han hecho es de que ¿cuánto tiempo podría estar dentro del trompo? ¿No? Para eso nosotros tenemos que manejar tiempos de inicio de fraguado, no el tiempo de fraguado. O sea, una cosa es el tiempo del inicio de la fragua y otra cosa muy diferente es el tiempo del fraguado. El fraguado se da cuando ya el concreto ha endurecido. Es decir, yo trato de meter mis yemas del dedo sobre esa mezcla y no entran porque está duro ya. Entonces ya fraguó. Eso no quiere decir que el concreto ya es resistente, porque para que alcance su resistencia va a tener que pasar un tiempo, varios días, ¿no? De acuerdo a las normas S060, la máxima resistencia se alcanza a los 28 días, entre comillas, porque el concreto en el tiempo va a seguir incrementando su resistencia. Y estos concretos puzolánicos, el 1P, demora un poco en alcanzar una resistencia, pero la otra ventaja que tiene el cemento puzolánico es que a medida que pasan los años se hace más resistente, más duro. ¿Se dan cuenta? Entonces, son algunas de las cosas que tenemos que manejar como criterio, ¿ya? Después, quisiera indicar que en el caso de los tiempos. ¿Por qué hablo de los tiempos? Porque nosotros, como hemos dicho, acá está en esta foto, creo que había en esta foto de acá, ¿no? Nosotros tenemos que programar y ver la ubicación de este trompo, ¿no? Que esté lo más próximo, hemos dicho, a las zonas de vaciado, de tal manera de que el ciclo esté claramente definido por el tiempo que yo demoro en preparar la mezcla y echar la mezcla en la zona de vaciado, ¿no? De nada me sirve a mí poner acá 2 hombres, ¿no?
2 hombres cuando el tiempo que yo voy a demorar en colocar el concreto, por eso hemos dicho tiempo de carga, ¿no? Tiempo de carga. Tiempo de mezclado. Ahí estaría, en este caso, el minuto. Tiempo de descarga. Y la descarga está relacionada con el tiempo del transporte y colocado, de colocación, ¿no? Colocación. Listo. Entonces, sumo estos tiempos, podría yo determinar que esto es 15 minutos, ok. Si en 15 minutos, ¿cuánta gente yo necesito acá? Pónganse que no son 15, son 25 minutos. En 25 minutos necesito tener 2 operarios acá, 2 peones acá cargando arena. Claro, eso lo van a hacer en 5 minutos y después van a estar de ociosos ¿cuánto tiempo? Entonces tengo mano de obra ociosa. ¿Qué pasaría si yo sé que son 25 minutos? De repente pongo solamente al operario del trompo, que es este ñato, y uno de acá. Entre los dos, en el ciclo que demora, me van a hacer el abastecimiento y toda la carga. No, necesito un concreto mucho más rápido. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, vamos a colocar acá una batea. Ya les he dicho que venden unas bateas. Eso también es una invención. ¿Quién la habrá hecho? Ay, habría que aplaudirlo a la persona que ha descubierto estaba. Antes, yo me acuerdo que en algún tiempo, para poder cargar rápido, poníamos en el piso paneles de tripley y calamina, ¿no? De tal manera que el trompo venía y de frente echaba al piso. Lo que entraba en los buggies y lo demás al piso para empezar a cargar de nuevo. Y de ahí venían y otros estaban cargando. Pero alguien inventó estas bateas y a esta batea le pusieron una compuerta acá, ¿no? Y esta batea tiene una pendiente. Entonces, el trompo bota acá, esto se acumula en esta puerta y acá tiene la compuerta. Y de frente, esto tiene inclusive hasta la altura del buggy, ¿no? Entonces el buggy viene acá, levanta la compuerta, carga el buggy, cierra la compuerta, viene otro buggy, pero mientras tanto estos ya están abastecidos. Entonces todo ese ciclo es lo que tenemos que tener presente para poder nosotros avanzar con el tema del transporte y la colocación, ¿no? En la sierra, estamos en Uray Haran, en Puno, haciendo un techo a 2 aguas, ¿no? Ahí no hay mezcladora, o sea, no es que no hay mezcladora, no hay concreto premezclado. Eran casi 30 cubos, ¿no? 30 metros cúbicos que teníamos que hacer entre lo que son vigas principales, vigas secundarias, viguetas, la losa en sí se había considerado una cantidad de 30 cubos, ¿no? ¿Se imaginan ustedes con este trompo, con esto de acá, si yo divido 30, ¿no? 30 metros cúbicos entre, vamos a ponerle el mejor trompo que podríamos tener, una mezcladora de tolva, ¿no? ¿Se imaginan? A ver, vamos a utilizar la computadora y vamos a trabajar un poquito, a hacer pensar la cabeza, ¿no? Si yo tengo 30 metros cúbicos para vaciar, divídanlo entre la mejor mezcladora, punto 308. ¿Cuánto me dice? 97, ¿qué? ¿Qué sería 97? ¿Ah? 97 tandas, así se le llamaría, ¿no? Entonces acá tendríamos que tendría 97 tandas. O sea, las tandas cada tanda es una carga de concreto de acuerdo a eso, ¿no? Muy bien, 97 tandas. Vuelvo a pensar. He calculado, de acuerdo a lo que hemos hablado hace un momento, los tiempos, ¿no? Creo que ya lo borré de acá. Acá creo que habíamos hablado de los tiempos.
Y habíamos dicho que el tiempo entre carga y descarga es de 1 minuto. Ya está. Porque funciona. Ahí está. Una tanda, demoro minutitos, ¿verdad? Voy a reducir 10 minutos. Ya está. Entonces, ¿cuánto tiempo necesitaría? ¿Mm? Si multiplico una tanda, que es 10 minutos por 900, necesito 970 minutos para hacer todo. Entre cargar, descargar, colocar, entonces 970 minutos. ¿Cuánto es 970 minutos en horas? Entre 60, para saber en horas. Necesito 16 horas de vaciado. 16 horas de vaciado. ¿Ustedes creen que podamos trabajar 16 horas? Empezamos 4 de la madrugada y terminamos 6 de la tarde sin parar. Es demasiado. Por lo tanto, tengo que pensar otra forma. Ingeniero, entonces pongamos 2 mezcladoras, 2 equipos. Perfecto. Entonces, si ponemos 2 mezcladoras, 2 equipos, son 8 horas. Es mucho también. 3 mezcladoras, 3 equipos. Hay el espacio como para poder organizar ese vaciado. Tenemos cómo distribuir o vamos a tener 50 personas que se interrumpen, no se deja, porque eso es lo que hay que analizar, ¿no? Entonces, todas esas cosas, mis queridos alumnos, deberemos nosotros tenerlas presentes, ¿no? Para poder desarrollar esta planificación del vaciado, ¿no? A veces tenemos la limitación del espacio, por lo tanto, si vamos a vaciar un techo a 2 aguas, ¿no? Ese que les decía, tenemos la limitación del espacio, por lo tanto, si vamos a vaciar un techo a 2 aguas, ¿no? Ese que les decía yo ahí en Uray Haran era así, ¿no? Y la pendiente, o sea, ahí no puedes avanzar a un ritmo muy acelerado por el riesgo, el peligro que existe de que la persona se accidente. Entonces, sí tuvimos que hacerlo, se planificó 2 frentes, ¿no? Pero ese tiempo de 8 horas se redujo inclusive a 6 porque se consiguieron esas bateas, ¿no? Se utilizaban buggies. O sea, yo tengo que ver las maneras de mejorar, ¿no? En vez de utilizar tarros, acá podíamos utilizar buggies, no podíamos utilizar buggies porque era pendiente, tenía que ser con tarro. Todo eso es lo que calculamos antes del vaciado, ¿no? Para ver cómo vamos a preparar el concreto, ¿no? Cómo lo vamos a transportar. Bien, eso quería quizás comentar. De ahí vamos a hablar un poco del transporte y la colocación del concreto. Importante saber de que no puede haber segregación. No debemos segregar el concreto. Debemos evitar. Segregar es una mala palabra. Es algo que no debe ocurrirnos. Y eso podría ocurrir por el distanciamiento, ya hemos dicho. Cuando el transporte es muy lejos, en ese viaje sobre un camino, así sea un camino muy plano, ¿no? Veamos qué slam tiene ese transporte. Si lo estamos transportando en buggy, ok, ¿no? ¿Cómo va a ir el slam? A veces ustedes vean cuando sacan, y eso es lo que a los maestros no entienden, parece que estuvieran llevando agua. Tiene que ir con cuidado para que no se les caiga el concreto. Eso no es, pues. Entonces, ese concreto tiene que tener una consistencia. Y hemos visto el tipo de consistencias, ¿no? Entonces, que tenga pastoso, que esté apto. Ahora, no por transportarlo voy a poner un concreto seco, tieso, ¿no? Y después cuando quiera entrar en el elemento no puedo meterlo porque no entra, se atora, está muy seco. Entonces, todo eso son lo que nosotros tenemos que ver para considerar el transporte. Eso dependerá, dirá, bueno, no,
necesitamos un concreto que quizás el trompo deba estar pues, de repente máximo unos 6 metros, 5 metros. Armemos cerca nuestra zona de preparación de concreto, de tal manera que el traslado sea corto y no dé tiempo a la segregación. Es igual que en el caso de las columnas, ¿no? Hemos dicho la altura de vaciado, ¿no? Hemos hablado de las ventanas que debe haber para evitar justamente esta segregación. Eso en concreto, en encofrados, para cualquier vaciado de concreto. Entonces, a esta distancia no segrega, pero si lo lanzo desde arriba sí segrega. A esta distancia sí segrega, a esta no. Entonces, esto es lo que tengo que determinar. Las alturas de vaciado, ya hemos visto eso, y los impactos en el trayecto. Impacto me refiero a que muchas veces no se allanan los caminos por donde va a transitar el buggy. Hemos dicho que ahora los buggy son con llantas neumáticas, con aire. Esas llantas no las inflen a tope, que estén medias, o sea, con cierta cantidad de presión de que permita que la goma y el aire amortigüe el impacto. Otra de las consideraciones, en los vaciados con winche, el winche sube, se arma acá en la plataforma, ¿no? Y este balde sube. Cuando el winche está arriba, cuando le pone el freno, ¡pum!, hace esta maniobra. Eso es un impacto, ¿no? O cuando el obrero le pasa al que está acá abajo, le pone el balde acá, acaso lo pone con cuidado, lo tira, ¡pam! Ese primer golpe ya generó un impacto en el concreto. Lo pesado se fue. El siguiente, ¡pum! Y a veces tenemos que subir 3, 4 cuerpos de andamio. El tercero, ya, o sea, 3 golpes de esto, ya ese concreto está segregado, ¿no? O a veces estamos vaciando en este techo, que era 2 aguas, y la gente por hacerlo rápido va corriendo, y ese gol, ya, ese concreto está. Y si está aguado, peor, ¿no? O sea, todas las papas, el fideo, el zapallo se fue al fondo y quedó arriba el agua. Entonces está segregado. Todo esto es lo que tenemos que tomar en cuenta, porque no pensemos que todas nuestras obras van a ser con concreto premezclado. Hay zonas donde hay que preparar el concreto. Ha habido zonas donde yo tenía que preparar concreto, inclusive como se hacía hace muchos años. Cerraban una calle, echaban el agregado en la pista, y ahí ponían el concreto, volteaban y echaban agua, y así se preparaba, porque no había las mezcladoras, ¿no? Bueno, ahora eso sería pues un pecado, ¿no? Pero imagínense en una hora cuando hemos estado trabajando ahí en la reconstrucción después del terremoto del 2001, les pongo así, ¿no? Era un cerro. El canal estaba acá. No había ninguna plataforma ni nada. Podíamos entrar caminando o al lomo de algún animal, alguna sémila, un burro, una mula. ¿En qué llevábamos una mezcladora? La mezcladora se hubiera desbarrancado. Y había zonas del canal que era así, más precipicio todavía. Ahí en Ayo. ¿Quién conoce Ayo? Entonces ahí, la única forma que hemos tenido de preparar concreto es dosificando, mezclando en el mismo canal que estaba, porque había que restituir tramos de canal, porque el terremoto lo había dañado. No había otra manera. Y era una obra de emergencia, había que solucionar. Entonces, el criterio, la ingeniería, dice, bueno, oye, no tengo otra alternativa. Mezclemos bien, dosifiquemos, volteemos bien la mezcla en seco, después echemos el agua y obtengamos, y controlemos la humedad. ¿Se dan cuenta? Entonces, van a haber muchas cosas que ustedes tengan que resolver en campo. Pero cuando tenemos un buen criterio, ahora, que me digas, ingeniero, está vaciando usted acá en la ciudad, acá hay trompos, ¿por qué lo está haciendo en la pista? No, es que no puede.
sea, donde tengamos y dispongamos de tecnología. Ahora, yo en el caso de una obra, en esta no les puedo exigir pues, que todo sea pues mezcladora, el costo que tendría. Entonces va a haber obra, va a haber elementos, en el caso de columnas, donde sí. Ahora, en el caso de las losas aligeradas con premezclado. ¿Por qué? Porque son vaciados masivos, el tiempo es más rápido, utilizas menor cantidad de gente. Ahora en el mercado hay mayor competencia, tenemos diferentes concreteras, ¿no? Entonces ya no hay una exclusividad por recurrir a otra empresa. ¿Cuánto me cotizas? Veo el costo de mi expediente técnico, si es más o menos un tiempo prudencial o un costo prudencial, bueno, digo, pues vale la pena, son 20 soles más por metro cúbico, entonces hagámoslo, porque vamos a terminar rápido, vamos a tener la garantía de que es un concreto mucho más controlado en cuanto a su calidad, y eso tiene un buen resultado, ¿no? Entonces, fíjense, el tema de transporte y colocación, evitemos la segregación, ¿no? Bien. En este caso, he puesto este ejemplo de esta losa. Vean ustedes, que se planifica el tema de planificar, de cómo. Tenemos losas muy grandes, paños de repente de 10 metros por 10 metros, de 10 metros por 30 metros. ¿Cómo vamos a vaciar? Entonces tenemos que seguir un orden. Eso se planifica. Si vamos a colocar acá el winche para elevar el concreto, o acá por acá, por este sector, tenemos que bajar la gente porque no se va a quedar en el cuarto piso. Acá están los andamios. Entonces, esta es la zona de salida y de entrada. Entonces, empecemos a planificar el primer tramo que vamos a vaciar y siempre empezamos por vigas, todo lo que son vigas. Seguimos acá en el punto 2, vigas. Seguimos en el punto 3, vigas, ¿no? Y de acá cerramos. Si el paño es muy grande, de repente, después de todas las vigas, vigueta, 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 completamos viguetas. Y después de viguetas, sellamos con la losa, ¿no? Antes de empezar al vaciado de las viguetas, mojamos nuevamente y limpiamos si ha habido algún resto de concreto que ha quedado por ahí. Tengo que tener ahí un peón regando en la losa, en el caso de utilizar ladrillos, ¿no? Si voy a utilizar Tecnopor, ¿qué sentido tiene que riegue? ¿No? No hay necesidad de regar nada, porque el Tecnopor no va a absorber, o si va a absorber un mínimo por la porosidad que pudiera tener, es poquísimo, ¿no? Es igual, en las bloquetas no se utiliza, no se le echa agua, ¿no? Simplemente el mortero. En cambio, el ladrillo sí, porque la absorción del ladrillo es bastante alta. Después de que he terminado el segundo paño, después el tercer paño, por eso he puesto letra A, B, C y D, y termino acá porque necesitamos bajar. Siempre primero los elementos peraltados, vigas, después viguetas y finalmente losa. Si yo veo que puedo avanzar todo lo que son vigas acá, cierro acá, de acá continúo con vigas por donde está el cursor, continúo la viga acá, ¿no? A veces hay que retirar los paneles que hemos puesto para el winche para completar. De ahí cerramos acá, ya tengo todo este lado vaciado. Puedo continuar con viguetas por paños, no todas las viguetas, porque el elemento vigueta es pequeño, entonces primero esto, pa, 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 pa. Terminé las viguetas, lo sello y ya no toco este paño para nada. Salgo al segundo paño. Después, por acá nos trasladaremos al tercer paño, ¿no? Terminamos este paño y cerramos con esto. Primero vigas, después viguetas y después losa. Fíjense acá en la gráfica, la explicamos un poquito. Esta es la manera correcta. Voy de acá hacia acá. Acá está la losa, acá está la armadura,
pero no tiene concreto, está vacía. Voy retirando el encofrado en la medida que voy avanzando en el vaciado, voy retrocediendo la plataforma esta que he colocado para que puedan transmutar, que por lo general son tablas, por lo general son tablas. No hago al contrario, empiezo de acá y empiezo a llenar y empiezo a caminar sobre el concreto. Este concreto va a tener vibración por lo que estoy caminando, por lo tanto va a haber segregación. Entonces, esta es la dirección. En el caso de losas aligeradas, de la misma manera, ¿no? Losas aligeradas inclinadas en ese techo del que le hablaba. Yo no puedo empezar el vaciado de acá arriba. Vaciado empezamos desde la base y vamos subiendo, 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 subiendo hacia el sector más alto, ¿ya? Igual acá, en estas superficies inclinadas, ¿no? Le estoy poniendo acá un tope, una retención, de tal manera que el vaciado venga por el chute, choque acá y descienda y se coloque, ¿no? Pues esto es algo de lo que tenemos que considerar. No de frente el chute acá, ¿por qué? Porque acá empieza a generar segregación. Bueno, estos elementos, en el caso de muros, ¿no? Se deben utilizar elementos de chute, son como unos embudos, como ven, ¿no? Donde pueda yo colocar el concreto y hacer de que este concreto ingrese y a partir de acá se va soltando, ¿no? Ya tiene una menor altura de vaciado. Ahora, estos chutes por lo general son piezados, es decir, se colocan de tubo, ¿no? Se embona, ¿no? Entonces yo retiro esta pieza, ¿no? Que puede ser así, ¿sí? La otra pieza es igual y arriba tiene un sobreancho para que ir calzando, ¿no? Entonces llegamos hasta cierta altura, levantamos el chute, le quitamos esa pieza y seguimos en este proceso. Jamás tirar el concreto desde arriba, ¿no? Porque lo que va a hacer es segregar. Eso también es otra forma, esta manga, ¿no? De tal manera que rebalse. Si pongo este mecanismo, esto va a generar impacto y va a segregar. La cantidad de revoluciones del tambor es importante para asegurar un buen mezclado. En el caso de los mixers vienen con una velocidad de tambor mínima, ¿no? Pero llegan a la obra y hasta se preparan para el vaciado y ahí en ese momento aceleran el tambor y empieza gira, gira, y ya está, ¿no? Se mide el slam, vemos porque puede haber pérdida de humedad, por lo tanto podría reducir el slam. Mucho más cuidado cuando el concreto va a ser bombeado, porque al ser bombeado necesita unas características especiales de fluidez el concreto, si no va a generar atoros, y eso es peligroso en el tema del uso de bombas, ¿ya? Después, ¿qué otra cosa? El volumen transportado máximo es 63% del tambor. Esto es importante mencionarlo porque el concreto viene, ¿no?, de manera horizontal. O sea, el concreto no está así. Lo mismo en los trompos, ¿no? El trompo, cuando nosotros lo mezclamos, el trompo no se mezcla en esta posición vertical, ¿no? Un trompo tiene 3 paletas, así, al interior del trompo. Entonces, cuando esto empieza a girar, ¿no?, parte del concreto que está en esta zona de acá, perdón, se eleva y cuando llega a la parte superior cae. Y esa es la forma como se mezcla el concreto al momento de girar. Entonces, la inclinación del trompo es, ¿no?, tiene que tener un ángulo con la horizontal, de tal manera que trabaje. Eso debe estar en las expresiones técnicas, ¿no? Entonces, todo eso es lo que tenemos que calcular. O sea, la capacidad de los 7 pies cúbicos
de repente es considerando esa inclinación para tener que tener esto. Y eso tengan cuidado, ¿no? A ver cómo está señalado eso. Si 7 pies cúbicos es así lleno, o sea, todo esto es 7 pies cúbicos en esta posición, o 7 pies cúbicos es en esta posición. A ver, les dejo pregunta eso para alguno que se anime a responder el día más. Bien, ¿qué otra cosa habría que hablar sobre el transporte y la colocación? ¿No? Transporte de fajas, cuando hay concreto masivo, sobre todo, utilizamos las fajas y la faja empieza a caminar llevando el concreto llega hasta cierto punto, cae y se ubica, ¿no? Pero este ángulo es 1, 2, ¿no? O sea, dice 1 de la vertical y 2 horizontal. No sé si ahí creo que estoy fallando yo. Ahí voy a ver mi proporción. De repente ahí es 1 y esto sería 2. Entonces, este sería la máxima pendiente. Lo voy a poner un poquito más echado, ya no hay problema, ¿no? Entonces, son las consideraciones. La pérdida del slam en el asentamiento no debe exceder de 2 pulgadas, ¿no? Y de ahí vamos a entrar un poquito en el tema de vibrado, ¿ya? El vibrado del concreto. Para el vibrado del concreto, el objetivo no es trasladar el concreto, es simplemente quitarle el aire atrapado. Entre mayor, mayor, eh, más seca sea la mezcla, o sea, sea una mezcla seca, el tiempo de vibración y el cuidado que hay que tener es mucho mayor, ¿no? No así en una mezcla plástica, de repente la vibración es normal, pero si el concreto resulta siendo muy seco, entonces nuestra vibración tiene que tener otras características, ¿no? Importante el tema de las juntas, porque esto se hace por capas. Las capas deben ser de 50 centímetros, ¿no? A veces 60. En el caso de zapatas podría ser 60, ¿no? Más no, ¿no? Porque no estaría controlado. Hacerlo también cada 10 centímetros no vale la pena, ¿no? Porque no tenemos la cantidad. Lo que esta manguera genera es una energía, libera en la punta, porque la vibración se genera en el cabezal, en la parte extrema del cabezal. Entonces ahí tenemos nosotros un radio de acción. Este radio de acción implica que yo entro hasta este punto y lo voy retirando. Y este anillo como que también va al humor de lo que voy a ir sacando el vibrador, va a ir todo ese sector compactándose, ¿no? Compactando es decir, que va asentando. ¿Por qué? Porque yo meto el vibrador y si hay aire, el aire sale y el concreto va descendiendo, ¿no? Por eso se va compactando, ¿no? En el caso de las carreteras que han construido en esta carretera interoceánica, en todo el sector de Madre de Dios, era concreto, o sea, la carpeta de rodadura no llevaba asfalto, sino concreto. Y este concreto era un concreto compactado y lo compactaban con rodillo. O sea, tan igual como que estuvieran pasando el asfalto. Entonces entraba el tándem y con eso se compacta, ¿no? O sea, fíjense las características que tenía que tener este concreto para poderlo compactar con vibración. Bien. Ahora, decía que esto tiene radio de acción. O sea, el maestro va a ir colocando la manguera, va a colocar el siguiente punto acá, ese punto va a generar esta compactación, el siguiente punto lo va a colocar acá, va a generar este radio de acción. El radio será mayor dependiendo de la manguera y de la potencia de la máquina, y este otro acá, ¿no? Entonces termina esto, puede empezar de nuevo de acá, y esto va a tener que hacerlo en todo. O sea, no puedo poner 3, 4 puntos en la manguera, está vibrado, ingeniero. Eso está mal vibrado. Has hecho la finta de que has vibrado, pero no has vibrado. Lo cierto es que tú me tienes que coberturar todo el espacio. Tiempo de vibrado,
veamos qué tan grande es el elemento y cuántos puntos requiere. ¿Cuánto debe demorar este vibrado? Mínimo 10 segundos, ¿no? Yo introduzco la manguera, ¿no?, hasta la zona y cuento hasta 10 para sacarla. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y mientras estoy haciendo ese trabajo, voy a ver cómo empiezan a salir las burbujas por acá. Pop, pop. Al comienzo del proceso va a haber mucho más rápido y frecuente. En tanto va pasando el tiempo, son menos las burbujas que van apareciendo en la superficie, ¿no? Entonces, es otra forma visual de poder enseñar al maestro cómo se hace un buen vibrado de un concreto, ¿no? La inclinación no se debe hacer. Muchas veces he visto que el maestro, inclusive el operario, ha puesto la manguera echada. Eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque la manguera tiene la fuerza solamente en la punta. Entonces, el echar la manguera, ¿qué sentido tendría? Bien. La compactación puede ser manual, la compactación puede ser mecánica, el tiempo de vibrado es importante. Entonces, esta zapata, si voy a utilizar un cabezal muy pequeñito, de 1 pulgada, su radio de acción, ¿cuánto es? Entonces, ¿cuántas veces tendría que utilizar? Entonces, relaciono volumen, dimensiones del elemento con la dimensión. Entonces, si yo le pongo un cabezal de 4 pulgadas, bueno, si le vas a poner uno de 4, necesitamos, su radio de acción será por mucho mayor, ¿no? Entonces, un cabezal de 4 de repente tiene un radio de 50 centímetros. Ya está, ¿no? Cosas que tenemos que tenerlas siempre presentes. Vibración manual, como hemos dicho, secciones estrechas y con un slam mayor a 4 centímetros. Si hablo de 4 centímetros, o de 10 centímetros, hablo de 4 pulgadas, ¿no? Entonces, eso también es importante. Entonces, ya no meto la vibradora, sino chuseo con una varilla. Esa varilla tiene que ser una varilla con la punta redondeada en el extremo, ¿no? Por eso dice, con varillas de cabeza semiesférica. La consolidación o compactación con vibradores mecánicos, ¿no? Hablamos de una cantidad de revoluciones por minuto de 5.000 a 10.000. Esto en los vibradores mecánicos sí se puede hacer, o perdón, en los vibradores de motor a gasolina, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un acelerador. En el caso de los eléctricos, no sé si habrá con tiempos, ¿no? Pero me parece que no solamente tiene el switch y la velocidad, la aceleración es uniforme, ¿no? Ojalá se hubiese, y de repente, ¿no? Yo desconozco, que era como la licuadora, ¿no? Primera velocidad, segunda o tercera. Podría ser, ¿no? Pero son mucho más prácticos, ¿no? Cada vez veo en las obras y no son tan caros, pero sí necesitamos, pues, puntos de energía para poder, y el peligro que esto implica, ¿no? Sobre todo en losas, donde todo es húmedo. Entonces habría que ver que los cables vengan por algún tipo de conexión aérea, ¿no? Para que no entren en contacto con el agua y pueda haber algún accidentado por electrocutación, ¿no? Entonces esas son las cosas que habría que tomar en cuenta. Pero de que es mucho más versátil por el uso, la facilidad que uno tiene de no estar cargando, porque se lo colocan acá con una faja que tiene. Sí, la manguera tiene su dificultad, pero la manguera se pone y se saca y no hay problema, ¿no? El otro es todo un motor que hay que estar cargando entre dos. Pasen la mezcladora para acá, pasen la vibradora más allá, muévanla. Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta. Vibradores de encofrados, también creo que lo comenté con ustedes, en el caso de canales, en la obra de Pampa Baja hemos utilizado formas ya preestablecidas, ¿sí? ¿No? Y estas caminaban a través de un puente, el puente se movía, era así un puente que corría a través de rieles,
Entonces los encofrados iban avanzando. Pero claro, esta inversión de utilizar este tipo de encofrado pues, es porque voy a vaciar 1 kilómetro de canal o voy a vaciar 800 metros, estar encofrándose, ¿no? Estas formas son metálicas, ¿no? O sea, ahí ya la forma tiene unas gatas y llegas a un punto del vaciado y enciendes y todo se acomoda. Ya paras, terminas de llenar, o a veces cuando el canal, la altura del vaciado no era mucho, simplemente llegaba el mixer, con la bomba echaba en el concreto, se llenaba rápido, ¿no? Y se prendía el encofrado y un tiempo se paraba y ya está, ¿no? Y seguíamos avanzando, ¿no? Claro, no hablábamos o sea, por día teníamos una cantidad, ¿no? Se vaciaban macho y hembra, ¿no? Unos canales eran los machos, ¿no? Después venían las hembras, este era el macho, primero se vaciaban los machos en un tramo de casi 6, 7 formas, y al día siguiente este mismo encofrado se trasladaba para acá, otro se trasladaba para allá. Tengo fotos de esto, pero eran de las fotos antiguas, pues las que había que revelar, y de verdad que tengo que ponerme a buscar para poder mostrar esto quizás como parte de la experiencia y de compartir con los alumnos, ¿no? En túneles la revibración dice que incrementa en 15%, pero, o sea, el revibrado se puede hacer en este caso, por eso digo, si la última capa fue acá, la siguiente no es que no entre, sino que pase relativamente, pues unos 5 centímetros, ¿no? Pero tampoco amerita volver a meter hasta acá abajo en la manguera de vibradora, ¿no? O sea, yo creo que vamos saliendo, si esto ya está bien vibrado, o sea, ¿para qué pierdo más? Es igual que el tema de compactación, ¿no? Cuando hemos hablado de compactación, si yo con 10 pasadas llego a un 90% de la compactación del Proctor, ¿no? Ya, pues ya, eso es lo que me piden. Si le doy 11 pasadas, llego al 100 ya, pues, pero no me piden 100, me piden 90, ok. Y si le doy 15, estoy en 120, no vas a llegar a 120 ni a 140, 100 es tu máximo. Igual, ¿no? Si esto ya está compactado, ¿para qué lo sigo compactando? Debo seguir avanzando. Igual, cuando hagamos compactación, porque nos van a exigir para el vaciado de falsopisos, ¿no? Entonces simplemente hagamos una prueba de ensayo con cuántas pasadas estamos obteniendo. Importante manejar el tema del porcentaje de humedad de material, ¿no? Porque la combinación porcentaje de humedad, de acuerdo al Proctor, nos da la curva, ¿no? Entonces 90 tiene un porcentaje de humedad máximo, ¿no? Por eso vamos a hablar un poquito en pisos, ahora no me meto. Este cuadro es importante porque, bueno, vamos a ver un videito antes de pasar este cuadro o explicar, ¿ya? Voy a apagar la cámara un rato para poder compartir y que la transmisión del video no salga con interferencias por tener la cámara prendida. Año 2015. La ciudad de Lima tiene hoy un nuevo rostro.
nuevos retos que miran hacia lo alto. Un cambio urbanístico que habla de progreso y de nuevas formas de hacer las cosas. Convertir retos en realidades ha sido la consigna que COSAPI se ha planteado para acompañar el crecimiento del país. Y hoy está decidida a demostrarlo una vez más, con una obra que hará levantar la mirada de todos. El Banco de la Nación está de fiesta, no solo porque está próximo a cumplir medio siglo de vida, sino porque lo celebrará en su nueva sede de San Borja, el edificio más alto del Perú. Y para llegar así de alto, el banco ha depositado su confianza en COSAPI, para llevar a buen puerto el nuevo símbolo de una entidad financiera que busca una gestión eficiente e innovadora. Los principales retos que planteaba la colosal obra se pueden resumir en dos palabras: tiempo y espacio. Una fecha de entrega muy agresiva y poco espacio alrededor del edificio hicieron que COSAPI optara por una solución moderna y eficiente, nunca antes aplicada en la historia de la construcción civil en el Perú. El sistema de encofrado autotrepante es lo más avanzado en tecnología de construcción alrededor del mundo. En los próximos minutos, usted conocerá paso a paso cómo funciona y será testigo del proceso constructivo más seguro, eficiente, versátil y moderno del país. Para conocer este novedoso sistema, conozcamos primero el reto planteado. La nueva sede del Banco de la Nación tendrá 30 pisos, 4 niveles de sótanos y más de 130 metros de altura. Su área construida será de 66.000 metros cuadrados. La estructura del edificio está compuesta en su parte central por el núcleo, un área de 336 metros cuadrados, en donde estarán alojados los ascensores y las escaleras de escape. Está compuesto de placas de concreto que se repiten en todos los niveles. El núcleo es construido con el sistema de encofrado autotrepante, lo que permite, entre otras cosas, construir hasta lo más alto del proyecto a ritmo de un piso cada 6 días, casi 2 veces más rápido que el encofrado común, ahorrando tiempo y manteniendo la calidad que el proyecto amerita. Pero, ¿cómo funciona por dentro? Se trata de un sistema movido por pistones hidráulicos alimentados con aire comprimido que elevan los paneles que sirven para el encofrado de muros y columnas sin necesidad de desarmarlos y sin el uso de grúas para el izaje. El sistema que adhiere firmemente a través de escuadras y conos a los muros de los niveles inferiores. Un conjunto de plataformas variables se adaptan a la estructura y son elevadas poco a poco hasta el siguiente nivel para el próximo encofrado. Paralelamente, se realiza la colocación del acero de los muros y las columnas de 4 metros de altura. El coeficiente sísmico que se ha tomado para este proyecto es 30% más de lo que pide la norma, por lo que la densidad del acero es mayor y se debe unir las barras de acero con conectores en vez del traslape tradicional. Con la ayuda de andamios, un grupo de trabajadores coloca el acero tanto de manera horizontal como vertical. Al final, habrán colocado alrededor de 140 toneladas de acero en cada nivel. Culminado este proceso, se procede con el cierre de los paneles del encofrado. Seguidamente, se efectúa el vaciado de las placas del núcleo, para lo cual se usa concreto autocompactante, el cual es bombeado para ser distribuido por 2 equipos Spider. Una vez que fragua el concreto, se procede al desencofrado,
el cual tiene dos fases: el desencofrado de la cara interna del núcleo y el de la cara externa. En el desencofrado interior, las planchas se retiran a través de un sistema corredizo colgante manejado con rieles. Algo similar ocurre con el desencofrado exterior, aunque en este caso las planchas solo se deslizan unos metros hacia atrás. Este trabajo requiere de personal altamente capacitado que trabaja en turnos rotativos las 24 horas del día, cumpliendo altos estándares de seguridad. Para la construcción de las losas de entrepiso, las cuales se hallan unidas al núcleo en cada nivel, se utiliza un novedoso sistema de elevación de mesas. Las llamadas mesas voladoras sirven para el encofrado de las losas, y una vez que estas son requeridas en el nivel superior, se transportan sin necesidad de ser desarmadas, y luego se suben con elevadores dedicados para esta tarea. Este sistema brinda seguridad a los trabajadores, mayor rapidez en el flujo de trabajo y menor agotamiento físico. El sistema es complementado por otras soluciones prácticas, como las pantallas de protección perimetral que rodean 3 niveles de las losas de entrepiso. Estas brindan un alto nivel de seguridad a los trabajadores durante las maniobras, al mantenerlos protegidos de la intemperie y eliminar la sensación de vértigo. Estas son algunas de las ventajas que el sistema de encofrado autotrepante brinda: disminución en tiempos de entrega, menor uso de andamios, seguridad total al trabajar, gracias al uso de plataformas y escaleras integradas, reducción del agotamiento físico del personal, mejor calidad del acabado de los muros de concreto que con un encofrado tradicional, menor uso de la grúa torre. El sistema de encofrado autotrepante operó en Lima por primera vez gracias a COSAPI, que demuestra una vez más que sabe transformar retos en realidades. ¿Qué les ha parecido? Interesante, ¿no? La manera como se viene trabajando. ¿Y por qué acá en Arequipa no hacemos esto, ingeniero? ¿Por qué solamente en Lima? Bueno, es que definitivamente la, la inversión o la gran inversión pues se está dando de acuerdo al crecimiento de las ciudades, ¿no? Y Lima pues es una ciudad donde todo el mundo quiere ir, quiere experimentar. Lo mismo ocurrió en Arequipa, ¿no? Arequipa ha recibido a mucha gente y seguramente muchos de ustedes no son arequipeños, pero han venido porque está la universidad, hay otras condiciones, y eso es parte de lo que ocurre en el desarrollo de las ciudades. La migración de las personas y el traslado de las personas es permanente, ¿no? Pero interesante, vieron ustedes la concentración de acero, ¿no? En el tema del vibrado, en el caso de donde hay elementos con demasiada concentración de aceros y donde las separaciones son muy pequeñas, es mejor utilizar este concreto autocompactante o autonivelante. Eso evita el vibrado y garantiza de que no hayan cangrejeras y que no haya aire atrapado. Ahora, es toda una tecnología la que se utiliza para este tipo de concretos, porque se emplea un determinado tamaño de agregado, que creo que es algo de lo que también debemos hablar, ¿no? En la calidad del concreto para evitar las cangrejeras. Entonces, existen los tamaños máximos nominales, ¿no? Voy a volver a colocar y voy a generarme un espacio. Lo he hablado, no lo de las separaciones o no con ustedes,
Por favor, alguien que me responda. Mi delegada. ¿Está presente? ¿O es que estoy...? ¿Hay alguien en Sí, clase? señora. Hablé sobre el agregado y el tamaño. Todavía no. Ya. Nosotros vamos a tener este tema, ¿no? Esta distancia que existe entre el acero de refuerzo y el encofrado es una distancia S, ¿ya? Si vemos este elemento de repente, acá vamos a tener una distancia que corresponde al distanciamiento de los estribos, que por lo general es de 5 centímetros, 2 de 5, 1 de 10, o 2 de 10, el resto a 15. Entonces veo que esta es otra distancia S. Pero donde se encuentren elementos verticales, caso de columnas, con elementos en esta dirección que vendrían a ser las vigas secundarias, y acá hay las vigas principales, ¿se imaginan este nudo? ¿Cómo va a estar el acero? Entonces, la norma para elegir el tipo de agregado dice que el tamaño máximo nominal del agregado debe ser 3/4 del menor valor de S. Entonces, si para mí el valor de S, que es el recubrimiento, resulta siendo el más pequeño, porque este es 5, el de acá es 10, el de acá es 15 centímetros, y este resulta siendo el menor, y este me dicen 3 centímetros, que es el recubrimiento, entonces, ¿de qué tamaño tendrá que ser mi máximo nominal de agregado? 3/4 de 3 centímetros, ¿no? Entonces, yo no podría comprar un agregado más grande, ¿por qué? Porque lo que va a ocurrir es que se va a atorar, ¿no? Por eso se determina en los planos de estructuras, viendo y analizando cómo lo vamos a colocar, o en el momento del armado, de repente estamos armando y ya voy con mi wincha y mido, ¿no? Voy con mi wincha y mido. Entonces, hago un requerimiento de material de esa característica, ¿no? Que sea las 3/4 partes de esta distancia S, ¿ya? Eso también es algo importante para garantizar de que no haya atoros, no haya huecos, no haya cangrejeras y que el concreto cubra todo el acero, ¿no? Lo envuelva al acero, ¿ya? Entonces, eso también es algo fundamental al momento de hacer el requerimiento. También hemos dicho que el agregado va a costar mucho más entre más pequeño sea. ¿Por qué? Porque tiene mayor trabajo. O sea, no es lo mismo, así sea zarandeado. Ustedes saben que las zarandas se colocan inclinadas y se echa el material y va cayendo y va pasando por ese material de diferentes tamaños, ¿no? Entonces, el agregado más pequeñito, de 1/4 o de 3/8 de pulgada, es un agregado que hemos tenido que pasar muchas veces para poderlo obtener. O si fuera chancado, ese agregado ha tenido que tener mucho más procesamiento para poder llegar a ese tamaño. Por eso digo, un agregado más chico es más caro. Por lo tanto, este concreto autocompactante que hemos visto, o autonivelante, donde no necesita vibrado, necesita como mínimo un tamaño máximo nominal de 3/8. ¿Cuánto es 3/8 de pulgada? 0,96, ¿no? O sea, casi 1 centímetro vamos a poner. Ese sería el tamaño máximo. Entonces, en las separaciones de entre fierro y fierro, ya pues, ¿qué tendría que ser? Que mi separación máxima, ¿no? Si fuera este,
4 centímetros, ¿no? Si esta separación S fuera 4 centímetros, mi agregado debería ser de 3, ¿no? De 3 centímetros como máximo, es decir, 1 pulgada. Si voy reduciendo la dimensión S, el tamaño también va a ser más pequeñito. Bien. Para explicar este cuadro, vemos que el uso, la consistencia, ya hemos visto cuando es plástica, cuando es pieza plástica, ¿no? El tamaño de secciones, acá hablamos de secciones menores de 15 centímetros. Estas notas corresponden a lo que está en el pie. 1 dice, complemento para vibradoras más grandes, ¿no? Construcción en general y construcciones pesadas, ¿no? El número 3, todo lo que es concreto masivo. Me refiero de repente a grandes vaciados de represas, donde hay volúmenes grandes de concreto. Ahí también hay que tener muy presente el tema del control de la temperatura del concreto, que también lo hemos dicho, ¿no? O sea, no puede sobrepasar los 60 grados centígrados, 65 grados centígrados. ¿Por qué? Lo que va a ocasionar son microfisuras al interior, en el núcleo de ese concreto. ¿Y por qué se producen estas microfisuras? Porque por una cuestión de equilibrio, el concreto va a tender a buscar nivelar esa temperatura. ¿Y dónde va a encontrar esa temperatura menor? En la parte exterior. Entonces, se generan estas transmisiones y eso genera microfisuras en el concreto. Acá hablamos de diámetro de cabezales. Fíjense el diámetro del cabezal. Y estoy hablando en centímetros, ¿no? Entonces, 2 centímetros más o menos equivale a hablar de 3/4 de pulgada, ¿no? A ver, multipliquen 2.54 por 3 y divídanlo entre 4, más o menos es este valor. Y este 4 centímetros estoy hablando de 1,5 pulgadas. Entonces, un cabezal, ¿no? Donde la manguera tenga 3/4, entonces corresponde pues a elementos muy pequeñitos cuyas dimensiones son menores a 15 centímetros, ¿no? Acá estamos hablando de 3, es decir, de 1 pulgada, 1/4 a 6 pulgadas, a 6 centímetros, que equivaldría a un poco más de 2 pulgadas, ¿no? Entonces, y fíjense la potencia o el radio de incidencia del que habíamos hablado y señalado, ¿no? Radio de acción, de 8 a 15 centímetros. Radio, lo que quiere decir que este es un diámetro de casi 15 centímetros, ¿no? En el caso del menor, sería su radio. Si es 8, estoy hablando de 16 centímetros de diámetro. Y si fuera 15, estoy hablando de 30 centímetros. ¿De qué dependerá el 8 o el 15? De la potencia con la que se acelera este valor, ¿no? Entonces tengo valores límites que podría yo decir. Entonces, si voy a la máxima aceleración, ¿no? Yo puedo conseguir con este cabezal de 8 centímetros, estamos hablando de casi 3 pulgadas, ¿no? O sea, una manguera que tenga 8 centímetros. Y 15 centímetros es una manguera de 6 pulgadas, ¿no? Aproximadamente 6 pulgadas, ¿no? Entonces, me pareció interesante esta tabla, por eso, para que ustedes la analicen y la vean cómo influye la elección de las mangueras con los cabezales para poder tener una mejor productividad y viendo también el elemento que vamos a vaciar, ¿no? Vamos a vaciar concreto masivo, no me voy a poner a vibrar con esto. Bueno, si yo tengo que excavar 1000 metros cúbicos, no voy a venir con un peón y una lámpara, ¿no? Tengo que buscar, de acuerdo a la magnitud de lo que voy a construir, escoger el equipamiento y las características propias de ese equipo, ¿no? Bien. El otro aspecto, como punto 6, es el desencofrado, ¿no?
Importante también este tema que hasta hace unos años yo no lo había tomado en cuenta, pero después de estas explicaciones que uno da en clase empieza a caer y decir, pues no, sí tiene importancia, porque hay que cumplir y hay que respetar los tiempos de desencofrado. Hay que tener el cuidado de no dañar el concreto por someter a esfuerzos, ¿no? A veces ocurre de que, como ven acá, el maestrito está verificando, de repente empieza a palanquear, ¿no? El concreto lo ha amarrado, no puso bien, no clavó bien o se entrampó y empieza a forzar este panel y esta columna todavía no ha llegado a una resistencia adecuada. Importante la temperatura o el clima que tengamos, temperatura ambiente o clima de la zona de vaciado de nuestra obra, ¿no? Fíjense, temperaturas de 38 grados centígrados, de 32 grados centígrados, los tiempos de fraguado, no me refiero al inicio de fragua, sino el tiempo de fraguado es cuando ya el fraguado ha terminado, es decir, ya el concreto está duro. Eso es importante por dos razones. ¿Qué tanto tiempo disponemos para colocar el concreto, trasladarlo, colocarlo? Si estamos trabajando en una zona de alta temperatura como la que vemos acá, habrá que utilizar un superplastificante y un retardador, ¿no? O si no utilizo un superplastificante, sí es necesario un retardador de fragua. Hace muchos años no habían estos productos químicos y el cemento tipo 3, ¿no? Y el cemento tipo 4 cumplían con estas, ¿no? Con estas características, ¿no? Cemento tipo 3 es un cemento para altas resistencias iniciales, ¿no? Y el cemento tipo 4 era un concreto para resistencias, era como un retardador, ¿no? Demoraba el inicio de fragua, controlaba el calor de hidratación, que es otra de las cosas que había que tener presente, ¿no? Observen en la tabla que un concreto a 21 grados centígrados, que más o menos se asemeja al clima de Arequipa en la época de octubre, noviembre, ¿no? Que hay lo que conocemos en Arequipa como el veranillo. Pero para eso cualquier ingeniero donde esté puede revisar su celular y ver qué tiempo, si hace sol, si es nublado, si va a haber lluvia, va a haber nevada, va a haber helada y qué temperatura tenemos y la velocidad del viento, que es otro aspecto a considerar para el tema del curado, ¿ya? Pero toma 6 horas, ¿no? En terminar la fragua. No quiero decir con esto de que el concreto ya es resistente, ¿no? O sea, el concreto es plástico, ¿no? El tiempo de inicio de fraguado, dependiendo de la mezcla, de la concentración de cemento, podríamos hablar de repente de 1 hora, el inicio de fragua, o de repente 45 minutos, ¿no? Y con eso ya está empezando la fragua, o sea, la reacción se empieza a dar y nosotros empezamos a tener ya este primer indicio de endurecimiento, ¿no? Sería bueno averiguar algo de esta información, quizás, que va a ser cambiante en función del clima debido a esto que indica, ¿no? Entonces, si el inicio de fragua empieza a la hora, perfecto, entonces yo ya sé que en ese tiempo dispongo para colocar el concreto. El término de fragua, es decir, cuando ya el concreto está, no es plástico, porque terminó, ya fraguó, ya no puedo meter el dedo dentro del concreto porque ya está duro, ya la fragua terminó, es quizás el inicio, el término de la fragua se convierte en el inicio donde empieza a ganar resistencia. O sea, 1 hora, 2 horas, un día, y la resistencia empieza a crecer, ¿no? Cosas que tenemos que manejar en el tema de la calidad de nuestro concreto. Y bueno,
Si estamos trabajando en las zonas altoandinas, en este mes de mayo ya el frío ha empezado, ha habido ya nevadas. Entonces, fíjense, a una temperatura de 4 grados centígrados, ¿no? La fragua terminaba a las 14 horas y a partir de ahí recién empieza a obtener y a ganar resistencia ese concreto. Si yo he vaciado hoy día a las 3 de la tarde, 3 p.m., hemos terminado de colocar esta columna de acá. Entonces, venimos al día siguiente y a las 7 que empezamos, le digo, maestro, ya desencofra la columna. Ya, ingeniero. De que la va a poder desencofrar, la va a poder desencofrar. Pero pensemos en qué resistencia tiene esa columna, en principio, ¿no? Si hemos vaciado 3 de la tarde, 14 horas se cumplen, a las 3 de la madrugada serían 12 horas, a las 5 de la madrugada serían las 14 horas, donde recién a esa temperatura este concreto ha podido fraguar. A partir de las 5 de la mañana ya ha podido empezar a ganar algo de resistencia. De repente está en 5 kilos, en 10 kilos. Y yo ya estoy mandando a desencofrar. Craso error porque el concreto todavía no tiene la resistencia mínima. Por lo tanto, no podría desencofrarlo. Si lo desencofro, podría dañar el concreto solamente por el movimiento que yo genere. Vayamos al otro aspecto, al frío, a la temperatura, ¿no? Ese primer impacto brusco de un concreto que seguramente debe estar a 30, 40 grados centígrados por la reacción del calor de hidratación, ese golpe de frío al momento de sacar las formas, inclusive hay algunas recomendaciones de que hay que irlo soltando de a pocos y que el frío vaya generando, ¿no?, paulatinamente hasta que ya podamos sacarlo todo. Eso lo recomienda en el libro del ingeniero Enrique Pasquel, en Tópicos del Concreto. Lean la parte de concretos en helada, ¿no? Les he pedido a algunos de ustedes si podían conseguirlos en digital y que me lo envíen para poderlo repartir, pero no ha habido ningún voluntario. Dejo como tarea, ¿no? De repente podamos premiar con un punto al que haga el hallazgo. Bien, otra de las cosas que debo indicar es que si pudiéramos desencofrarlo con mucho cuidado, es decir, ok, lo vamos a desencofrar a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, pero es que no lo hemos encofrado, hemos diseñado el encofrado para que caiga así y no haya problema. Bueno, está bien, pero ese concreto tendrías que esa noche ponerle espuma plástica, mantas, soga, de tal manera de que lo aísles del frío. ¿Por qué? Porque ese día va a descender la humedad o la temperatura a -5, por poner un ejemplo, ¿no? O a los mismos 4 grados centígrados. Es probable que congele, es probable que la humedad todavía que está dentro del elemento, al congelarse, aumente de volumen y nuevamente se vuelva a fisurar. Si el elemento es muy grande, de repente ese frío no penetre hasta el núcleo, pero la zona exterior, todo este perímetro, se va a dañar, porque esto es donde va a penetrar el frío. ¿Se acuerdan del ladrillo, no? Dijimos, ¿qué tanto hay que humedecerlo? Entonces, dijimos lo suficiente como para que el agua del mortero no sea absorbida por la zona de contacto. Eso mismo que estoy señalando podría ocurrir si nosotros desencoframos de manera pronta. Esto implicaría a que si voy a trabajar en una zona altoandina, tener mayores tiempos de encofrado porque me conviene para garantizar la calidad de mi concreto. Si debo elegir un tipo de encofrado que sea madera, porque de nada me sirve el encofrado metálico
porque el metal va a transmitir el calor o el frío de manera más rápida. En cambio, la madera, dependiendo del espesor, si es 1,5, mucho mejor, porque el concreto al interior de esa madera va a estar resguardado del frío exterior, y si lo dejo 3 días, mucho mejor, porque en 3 días ese concreto ha logrado alcanzar una resistencia que, por más que después el frío venga, ya el concreto tiene una resistencia, no va a ser dañado. Esto no quiere decir que después de desencofrado no lo cure, porque ingeniero, si le meto agua, el concreto se... No, hay que curarlo, pero también hasta ciertas horas. Y si podemos abrigarlo, sería mucho mejor. En este mismo libro de Enrique Pasquel, habla de una experiencia en la construcción del aeropuerto de Juliaca. Juliaca se conoce como la ciudad de los vientos. Y yo trabajo en Juliaca y en Puno mucho. Y de verdad que estos ventarrones que te tapan los ojos porque te entró la tierra, porque también es una desgracia la parte de los pavimentos y la tierra, y sobre todo en estas épocas de... Yo estaba en marzo en Puno, Juliaca, viajé, y de verdad que bastante... Su sistema de alcantarillado pluvial no es muy bueno. Entonces, en estas épocas los vehículos caminan y la tierra está pues ahí, que es el polvillo de lo que traen pues los mismos vehículos, ¿no? Porque a veces vienen de muchos distritos que hay ahí, ¿no? He trabajado mucho en Puno, me gusta Puno, una tierra muy bonita, pero bueno, tiene su peculiaridad, ¿no? Y lo que hablaba Enrique Pasquel era de que tenían que vaciar estas losas del aeropuerto. Claro, encima de estas losas ya no se iba a construir nada, ¿no? Pero tenían que ver la manera de evitar de que ese concreto se dañe. Entonces, después del vaciado, lo que hicieron fue comprar mantas de plástico, geomantas, cubrir, y de color negro, ¿eh? Cubrirlas, y después encima de esa manta colocar una alfombra que habían hecho con paja de totora del lago. Algo así como las esteras que venden acá en la costa, ¿no? Entonces, enrollaban y colocaban. Le colocaban un peso y pasaba la noche abrigada ese concreto. En la mañana sacaban la manta de totora y dejaban la plástica ahí. Porque la plástica lo que hacía era atraer el calor, ¿no? El calor, y evitar la evaporación porque hacía mucho viento. Fíjense, todas estas cosas creo que nos ayudan a pensar en el cuidado que debemos tener. Cada obra que ustedes ejecuten va a tener una característica, una particularidad. Entonces, con todo este bagaje de conocimiento, ustedes dicen, bueno, ¿qué es lo que tengo que aplicar? ¿De qué manera vamos a enfrentarnos al proyecto? Sabiendo la época en la que vamos a construir, no es lo mismo junio que septiembre o octubre en Arequipa, y lo mismo ocurre en las zonas altoandinas, ¿no? La lluvia es otro aspecto, la nevada, la nieve es otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta para garantizar la calidad del concreto. Habíamos dicho que para colocar concreto la temperatura mínima 13, óptima, pero menos de 5 grados centígrados no podemos. No podemos. En consecuencia, debemos de buscar horas apropiadas de vaciado. En el caso del norte, que es el efecto contrario, el calor excesivo, estuve en el 2019, enero del 2019, nos fuimos a Tumbes con mi familia a conocer el norte, y de verdad que en Piura era insoportable, por lo menos en la ciudad, en la costa, en las playas sí, es fresco, la brisa, pero en la ciudad, y a veces toca trabajar ahí, ¿no? Entonces, ¿qué horas vamos a vaciar? ¿Qué tiempo dispongo para colocar concreto, ¿no? Ahí obligado de repente a utilizar un superplastificante,
o perdón, un retardador de fragua. ¿Para qué? Para tener mayor tiempo en el procesamiento, en la colocación, y después ya vendrá el fraguado, ¿no? ¿Cómo voy a curar ese concreto? ¿No? Que ese es el otro punto que vamos a tocar ahora. En el caso de desencofrado, ¿no? Hemos dicho que la resistencia mínima para lo que son columnas, muros, costados de viga, frisos, que son las tapas que ponemos en las losas, será 40 kilos por centímetro cuadrado. Esos 40 kilos, ¿cómo los obtengo? ¿No? Entonces yo desde mis primeras probetas tengo que saber, de repente, a los 7 días hacer una primera rotura, ¿no? Para tener una idea de este concreto F'C que estamos utilizando 210, a los 7 días, ¿cuánto ha llegado? ¿No? De repente, a los 7 días estoy en 90 kilos, o estoy en 120 kilos. Eso me lo va a dar el ensayo que yo practique. Si es que esto es así, deberé entender que cada día aumenta eso. O sea, divido estos 120 entre 7, o es que hay un primer inicio de fragua donde se da. En estos 7 primeros días, lo que trabaja son lo que se conoce como en el cemento, en la química del cemento, que es la composición del clínker, la halita, ¿no? Tenemos halita, velita, celita, ¿no? Y el último componente, ¿cómo se llama? ¿Qué es la halita? A ver, chicos, han hecho concreto, me han dicho tecnología, ¿no? ¿Qué es la halita? Es el silicato Tricálcico, ingeniero. tricálcico, muy bien. Bueno, C3S. Velita, silicato dicálcico, ¿no? Celita, eso tienen que saberlo, pues acá. Si ya han hecho tecnología de concreto, o sea, no puedo decir, Entonces, el primer componente es el que actúa y reacciona en los primeros 7 días. De ahí la importancia del curado. ¿Por qué? Porque la cristalización que se da en esta composición del cemento con el agregado hace que en presencia de agua esta reacción se siga produciendo. De ahí la importancia de tener un curado. Pero a lo que voy, en el primer periodo de tiempo, en los 7 primeros días, es donde el silicato tricálcico actúa de manera potente. De ahí le cede la posta al silicato dicálcico, que se encarga de seguir aumentando la resistencia hasta los 14 días. Pero no es una curva lineal, sino tenemos una curva que va a ir ahí, ¿no? Y va a llegar un momento en que ya se estabiliza la resistencia del concreto. A pesar de que los cementos puzolánicos, el 1P por decir, en el tiempo sigue aumentando su resistencia. Y si es una estructura hidráulica, un canal, un reservorio, va a seguir ganando resistencia a pesar de que pueda pasar 5 años. Entonces, nosotros hemos llegado, de acuerdo a la norma, hasta los 28 días, ¿no? Pero después podríamos ver a los 56, después a los 90. Claro que la tendencia de la curva ya va a ser mucho menor. Aspectos que tenemos que manejar para cualquier discusión o situación. Entonces, la condición para poder retirar frisos, tapas de columnas, es que este concreto llegue a 40 kilos. Eso implicaría tener muy claro con las primeras o los primeros ensayos que desarrollemos, ¿no? De repente saber si en 24 horas ese concreto ha llegado a 40, ¿no? Porque si no ha llegado a 40 en 24 horas, no lo podría retirar. Pero ingeniero, a ver, dígame la verdad. ¿Ustedes esperan 2 días para que? La verdad es que no.
Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Pero lo que sí les puedo decir es que no sobreesforcemos el concreto. Por eso, si nosotros tenemos formas, ven estos huequitos acá, ¿no? Porque hemos utilizado un encofrado donde yo he retirado los pasadores que hemos visto el otro día, ¿no? Y las tapas han caído así, tac. Entonces, yo estoy retirando este encofrado y no estoy forzando al concreto. O sea, el concreto no se va a caer al día siguiente, ¿no? Pero tampoco me puedo apoyar, lo puedo forzar. Entonces, si me cumplen esas características, adelante, porque lo sigo curando ese día, 2 días, 3 días, van a pasar una semana, ese concreto ya subió su resistencia y de repente recién empezamos a colocar fondos de viga y todo lo que corresponde, ¿no? Entonces, esto es lo que, ese es el criterio, ¿no? Pero si yo ya voy a quererlo palanquear porque, no, pues ya está un día, ese concreto lo van a dañar. Y eso generalmente ocurre en elementos como los sobrecimientos, o cuando el que va a desencofrar, en vez de armar un andamio, apoya su escalera ahí, ¿no? Bien, y en el caso de vigas, centros de luz, ¿no? Esto tendría que llegar a 80 kilos, a 80% del especificado, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el especificado? 210 ya. ¿Cuánto sería el 80%? Si fuera 200, estamos hablando de 180. O sea, para yo poder retirar el encofrado, ese concreto debe estar por lo menos en 180. Y además de eso, no lo voy a poder cargar inmediatamente, ¿no? Entonces, a veces desencoframos esto, le quitamos los fondos, dejamos el fondo. De repente dije que los puntales no necesito todos, de repente solamente los 2 que están en el medio los dejo. Está el fondo todavía. Ya voy avanzando y preparando para el segundo nivel, porque eso es lo que necesito, ¿no? Y si ya necesito fondo, en un momento, en un instante de tiempo, retiro el fondo, de repente en 1 hora, y lo vuelvo a apuntalar, ¿no? De manera que me asegure de que, como voy a seguir colocando carga encima, ¿por qué? Porque no he llegado a los 28 días, ¿no? Y vamos a ver en este cuadro de tiempos, fondos de viga, de repente estamos en 21 días. El concreto va a llegar a su máxima resistencia a los 28, ¿no? Pero ustedes han visto que ya de los 21 días para adelante va a subir un poquito más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos ya como para poder desencofrar. Lo otro es de que con las probetas que nosotros utilicemos o saquemos, ¿no? Eso me da el referente para poder cumplir. Si voy a utilizar aditivos, ya hemos dicho que en el diseño de mezcla. Por eso, miren, un fondo de vigas en condiciones normal, 10 días. Fondo de losas, perdón, de losas aligeradas o losas, 10 días como mínimo para quitar esta losa, la viga, ¿no? Fondo de viga, 21 días. O sea, que este elemento de acá, que se llama viga, no lo puedo retirar hasta después, tiene que estar 21 días. Estas soleras, estas viguetas, 10 días. Si utilizo aditivos, ¿no? El fondo de losa, 4 días, acá está. El fondo de vigas cortas, de luces pequeñas, 4 días. ¿Cuánto es una luz pequeña? 2 metros, 2 metros 50. Luces de 5 metros, de 6 metros, no pues. Fondo de viga de luces de gran luz y losas sin vigas, 7 días, con aditivo. Entonces ahí también veamos el tema de los aditivos. Entramos al tema de curado, ¿ya? El curado es quizás la última etapa, ¿no? Como les decía a los chicos en la mañana, que has hecho todo el esfuerzo por estudiar tu carrera de ingeniería civil, te has trasnochado, te has amanecido, te has privado de ir a viajes, a fiestas, divertirte, y al final no te gradúas. Es igual, ¿no? O sea, no has
cumplido con el objetivo que era ser ingeniero. Igual, hemos hecho una buena selección, hemos hecho un buen diseño de mezcla, hemos hecho un buen preparado de mezcla, hemos hecho un buen transporte y colocado, hemos hecho un buen desencolocado, pero al final no curamos. Sacamos las formas bien y seguimos y nos olvidamos de que esto, de nada me sirve todo lo anterior, de nada, porque quieran o no, como dije hace un momento, el concreto necesita abundante agua. El curado garantiza que el concreto llegue a la resistencia. Y lo que hemos dicho, el silicato tricálcico, que se considera como la alita, ¿no? Es el que va a, durante los 7 primeros días, por lo menos, echarle abundante agua. Entonces debo poner a un hombre a regar de manera permanente y evitar de que esto se seque, estarle echando agua cada media hora, dependerá del sol que haya o del viento que haya, porque esto lo seca inmediatamente, ¿no? Si hay un sol muy fuerte en Arequipa, lo hay, cubrir con mantas. Estas mantas va a hacer de que la humedad permanezca mucho más tiempo. Me evitaría estar regando cada 15 o 20 minutos o cada media hora, y dependiendo del grosor de la manta, la humedad se va a quedar ahí. En este caso nosotros hemos colocado en estas zapatas que eran del colegio Claret, hemos colocado curador porque nadie iba a estar curando, no había forma de curar. Cuando estas zapatas son enterradas, por lo menos la humedad del terreno mantiene y solamente tendríamos que echarle agua en la superficie. Pero como este proceso constructivo fue con sobreexcavación, había que asegurarnos de que las zapatas se puedan curar correctamente. Se compró el aditivo y este aditivo pues es una membrana, ¿no? O sea, lo que hace el aditivo curador es colocar una capa, envolver y evitar de que la humedad que está dentro salga. Es igual que lo que habíamos visto en los sobrecimientos. En los sobrecimientos, para evitar que la humedad entre, le echamos un baño de petróleo con RC y estamos impermeabilizando. Si yo lo baño esto con ese producto, también es como una manera de curar, ¿no? Podríamos hacerlo así, ¿no? Pero muchas veces, imagínense acá, vamos a vaciar encima de esto la columna. Entonces no me convendría poderlo colocar, porque acá se va a generar una junta fría. Entonces, los curadores, que son aditivos, nos permiten hacer esta función y olvidarnos ya de manera permanente, porque esto no hay que estarlo rociando todos los días con curador. Termina el vaciado, el concreto terminó su fragua en el tiempo que hemos dicho acá, ¿no? Ya terminó su fragua, inmediatamente le metemos, lo rociamos con curador y ya con la humedad que queda dentro de ese concreto, prácticamente estamos garantizando un buen curado, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El curado, hay formas, hay arroceras, hay mantas, ¿no? Las arroceras son las que colocamos alrededor de una losa, ¿no? Arena, y todo esto llenamos de agua. Estoy haciendo. Eso se puede dar donde no voy a trabajar. Otras veces hemos cubierto todo con arena gruesa y la mojamos. Mantenemos en la losa aligerada. ¿Por qué? Porque acá vamos a trabajar. Entonces, al día siguiente del vaciado, inmediatamente procedemos a hacer el trazo, el replanteo de todos los elementos en la losa. Ya está trazado. Dónde van a estar las columnas, dónde están los muros. Y después de eso, después de que hemos hecho el trazo, todito con arena y agua.
Entonces empezamos a trabajar, podemos caminar, podemos hacer todo y ya limpiar. Ya sabemos que acá hay una columna, lo barro bien donde voy a estar, pongo el mortero y empiezo a sentar mi muro, ¿no? Entonces, esa es la manera de cómo poder hacer. Los tiempos de curado es importante. Eso está en la especificación técnica, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cumplir. Y si me dice curado de 14 días, 14 días. Lo otro que tendríamos que ver es las probetas, ¿no? Hay una diferencia. Por eso esta diapositiva debería estar, o sea que así vengo, así. Entonces, este es en Characato. Miren, acá se trajo mantas, son frazadas, y se humedece la frazada y el curado se da pues durante los 7 días. Hay que estar viendo la frazada, cada rato ya está seca, échale agua, la vuelven a mojar con un balde, listo. Pero ¿por qué hago esta, no? Este resultado de este concreto, que está acá en obra, representa esta línea roja. Y este resultado de la rotura de esta probeta representa esta línea azul. Entonces, las condiciones de este curado son óptimas. Las condiciones de este curado no son óptimas. Y encima, si no lo curo, imagínense cómo estará. Pero eso será motivo de la siguiente clase el próximo martes. Muy bien. Si hubiera alguna pregunta, chicos. Creo que no hay preguntas. Ya estamos cansados, yo también. Entonces, damos por terminada la clase. Ingeniero, una pregunta. A ver. El libro que usted mencionó para buscar es de Enrique Pasquel. Tópicos del concreto de Enrique Pasquel. Ya lo encontré, ingeniero. ¿Se lo puedo enviar a su correo? Ya, y yo lo comparto con todos. Me mandas con tu nombre, ya. Ya has Sí. ganado un puntito. Gracias. Muy bien, felicitaciones. Pero seguramente no me has estado escuchando por estar buscando. No, lo encontré Ha rápido. valorado el costo-beneficio. Muy bien. Qué gusto, qué gusto. Yo lo tengo en físico, pero siempre es bueno para que todo el mundo lo lea y un poquito. Vean, ahora que lo voy a pasar, revisen el tema de lo del aeropuerto de Juliaca, léanlo. No recuerdo exactamente el capítulo. Este libro yo lo leí cuando estaba en Puno hace 15 años, sí, más o menos, en el 2003 al 2020, 17 años, a 18, pero todavía se me queda, ¿no? Y ese es para leerlo 2 hasta 3 veces el libro. Y el que les he dado de Enrique Riva López, si lo pueden comprar, cómprenlo. Lo venden ahí al frente del colegio ingeniero, no sé si se dice que... Y eso ténganlo en su biblioteca. Porque una cosa es tenerlo en digital y otra cosa es tenerlo en tu biblioteca, ¿no? Muy bien. Ahora sí nos despedimos. Estudien, cuídense. Voy a ponerlo del glosario, ¿ya? Para también incluirlo en la evaluación continua. Tenemos la entrega del primer avance de nuestro informe de investigación formativa. Entonces ya son varias notitas y espero que el examen lo rindan bien. Está programado para el día martes 25 a las 9:30 de la noche. En consecuencia, ese día no vamos a hacer clases, lo voy a dar libre porque en ese horario vamos a estar todos concentrados y yo tendré que estar por si hay alguna duda o pregunta a la hora del examen. ¿Ya? Entonces el día martes 25, esta clase no la hacemos, sino la postergamos hasta las 9:30 que ustedes tienen que entrar y estaremos en línea, conectados en alguna dirección para cualquier consulta. ¿Ya? Muy bien.
buen fin de semana y nos vemos el próximo martes para seguir avanzando este tema. ¿Ya? Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.